Buen día. Esto es Antiguo Testamento 2. Mi nombre es Roland Depew y vamos a estar disfrutando un poco de los profetas hoy día. Vamos a ver a los profetas y las escrituras que nos han dejado. Pedamos al Señor que nos guíe. Padre, te agradecemos por este día, te agradecemos por tu bendición, por tu fortaleza en nuestras vidas, te agradecemos por tu palabra y por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo abra nuestros corazones y mentes y nuestros espíritus para entender y recibir lo que tú nos has dado en tu palabra. Te agradecemos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando vemos a los profetas, profetas del Antiguo Testamento, los vemos como un grupo de escrituras inusuales, diferentes a las otras escrituras que tenemos, porque esencialmente estos son los mensajes, los sermones que ellos predicaron a la nación y a la gente que eran llamados a ministrar. Algunos nos dan historia con detalle y también el testimonio de su historia, pero otros simplemente están predicando el mensaje que Dios les ha dado. Les hablamos a los profetas que están en la escritura, los que escribieron, porque son autores y son los autores que escribieron y registraron las cosas que dijeron a los hijos de Israel y a otros también, según el llamado. Y habían otros profetas que eran los profetas orales, que simplemente hablaron y dijeron lo que el Señor les llamó a decir. Muchos hay en la escritura y los conocemos por nombre. Natán era un profeta que vino a David y le mostró su pecado. Profetas como Elías, Eliseo, profetas famosos que no escribieron nada, que no está registrado aquí, no tenemos registrado. Sus historias nos cuentan, no sabemos más acerca de ellos. Hay Jehú, Obed, Azarías, Ananías y Jeziel. No van a escribir todos ellos, pero hay otros profetas orales que simplemente hablaron sus mensajes. Vamos a ver a los profetas que escribieron y sus historias. Y vamos a ver a alguien más en su historia. Vamos a ver este grupo que los eruditos llamaron los profetas. Y los dividimos en profetas mayores y profetas menores. ¿Cuáles ustedes saben cuál es la diferencia entre ambos? Exacto. Simplemente lo extenso que era su libro. No tiene que ver nada con su mensaje, si es un mensaje mayor o un mensaje menor. Tiene que ver con la extensión de sus libros. Entonces, los profetas mayores, Isaías, es el más largo y el libro más largo. Entonces es el primero de los profetas mayores que está listado ahí en orden. No sigue un orden estricto, pero están en orden de extensión de sus libros. Así es como está en la Biblia en castellano, los profetas mayores que tienen más escritores y más escritura, y los profetas menores. Hay 12 profetas menores. También vamos a tratar con el libro de Lamentaciones, porque es el lamento de Jeremías y él escribe concerniente a la nación de Israel. Es un libro de poesía, pero porque está localizado en la escritura y cómo calza en la historia, el mensaje lo dejamos ahí entre los profetas. Es también puesto en otras versiones, no solo en nuestras Biblias en castellano. Para empezar esta mañana, ¿qué es la naturaleza propia del profeta? Estamos preparando un folleto que nos va a ayudar a ver esto. Los autores eran llamados profetas, videntes. Los folletos ya están en el camino. Yo pensé que ya los tenían. Los profetas son llamados con distintos términos. La escritura los llama videntes, o sea que ven.
Ellos ven en el futuro, ven, otros los llaman centinelas, varones de Dios, siervos, distintas terminologías para describir a estos varones. Hay 3 términos hebreos que se usan en el Antiguo Testamento para designarlos, para reconocerlos y ver lo que estos profetas son. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 9, verso 9. Y vamos a ver un par de escrituras acá, en 1 de Samuel y en 2 de Samuel, que nos van a ayudar a tener un buen entendimiento de cómo estos términos son usados y mejor entendimiento de las definiciones de qué es un profeta y cuál es la posición y la labor. 9, verso 9. 1 Samuel, verso 9, verso 9. Esto es en la historia de lo que Saúl es escogido a ser rey, pero aquí veamos lo que describen. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Ahora, ahí vemos claramente reconocer, hay 2 términos usados en el hebreo y es también así en castellano. Y el primero es el profeta en Israel, antiguamente era llamado vidente, y es la palabra roe, R-O'-E-H, roe en hebreo. Ese es el vidente, es aquel que percibe, y eso no trata en el ámbito de la visión natural. Él ve más allá en el ámbito espiritual, va más allá en el ámbito espiritual. Entonces, el profeta se lo denominaba vidente, y aquí usa el término para que nosotros entendamos esta situación. Ahora, la segunda palabra que se usa en este mismo pasaje es la tercera que tengo en la lista ahí que les he dado. Es Nabhi en el verso 9. Cuando dice hoy se llama profeta, es la palabra Nabhi, N-A-B-H-I. Es la tercera, el listado en tercer lugar en el folleto que les he dado. Y vamos a regresar a este término. Vayamos a 2 de Samuel 24:11 y veamos esta otra escritura. 2 de Samuel 24:11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino la palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo. Aquí, eso es una palabra diferente que está siendo usada aquí. Usa la palabra José, H-O-Z-E-H. En el hebreo, H-O-Z-E-H es alguien que ve sobrenaturalmente. Es otro término que usan los hebreos. Es el tercer término que es también llamado Nabhi. Ese es el más común. Es alguien que es un portavoz autorizado. Quiero que tú veas la diferencia y que tú te tomes el tiempo de ver estas palabras, porque todas estas son usadas en la Escritura. Y las primeras 2 en la lista parece que tiene que ver con ver sobrenaturalmente, ver algo que nadie más ve. El tercer término que es usado con más frecuencia en el texto es Nabhi. Más de 300 veces se usa en el Antiguo Testamento. Es el más común. Esto trae la idea de alguien que es portavoz, que ha sido autorizado para hablar en favor de otra persona o por otra persona. Entonces, no todo el ministerio de profeta tiene que ver con predecir el futuro. Y eso es lo que pensamos en nuestra mente. Todo lo que tiene que ver con predecir el futuro.
Así dice el Señor. Esta semana o la siguiente semana. En cambio, estas palabras que están siendo usando, alguien que iba a hablar por otra persona. ¿Por quién hablaban ellos? Por el Señor hablaban. El Señor hablaba a través de ellos a la nación. Ellos eran representantes del Señor y hablaban. Veamos estas otras escrituras. Éxodo capítulo 6. Aquí estamos viendo cómo estas palabras fueron usadas y cómo han sido usadas en la escritura. Éxodo 6:28 dice: cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Ahí está ese término otra vez, y es la palabra nabhi en el original hebreo. Y aquí está diciendo, ¿cómo es esta relación? Yo voy a hablar a través de ti. Tú eres mi portavoz en esta situación. Pero también vamos a usar a Aarón para que él te interprete a ti. Y él va a ser tu profeta, tu portavoz, alguien que habla. Entonces, ahí cuando en la zarza ardiente, Moisés estaba arguyendo esto. Yo no puedo hablar, yo soy torpe de labios, le dijo. No tenía problemas simplemente de hablar, pero ya había dejado 40 años la cultura egipcia. Yo no sé si me acuerdo el egipcio, dijo Moisés, yo soy torpe de labios. Y Dios le dice, yo te voy a dar un portavoz, y aquí lo llaman profeta. Entonces aquí tenemos la idea y la conexión, cómo se usa esta palabra y cómo tenemos que entenderla en lo que estamos tratando aquí. El tema aquí es una persona hablando por otra persona. Ahí estamos ayudando a llenar los espacios en blanco. Una persona que habla por otra. En el segundo ejemplo, Números capítulo 12. Vamos a leer otra situación. No voy a leer todo el pasaje aquí. Números 12, hay un desacuerdo entre María y Aarón y hablaron contra Moisés. No les gustaba las cosas que estaban sucediendo. Yo te voy a dar un pequeño resumen. Quizás por celos ellos estaban tratando de suplantar a Moisés como mediador. Veamos el verso 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Aquí hay una cuestionante. ¿Es Moisés el único que puede escuchar de Dios? Quizás había algún celos, algún problema ahí. Y Aarón también le dijo, ¿no somos tus hermanos mayores? ¿No sabemos las cosas tan bien como las sabes tú? Y la cuestionante que está aquí, nosotros también podemos ser portavoces directamente de Dios. Pero lo que sucede aquí es que Dios dramáticamente les muestra a ellos, este es el hombre que yo he escogido y yo le voy a hablar a Moisés. Y voy a hablar también a través de otros. Veamos el verso 6. Dice, y él les dijo, Dios dijo, y Dios les habló, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues ¿no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Cuando lo que tú ves aquí es, por supuesto, es lo que Dios dice. Yo voy a hablar a profetas muy a menudo, pero hay algunos como Moisés que les voy a hablar cara a cara. Y la implicación aquí es, aquí la palabra profeta es muy clara, porque Moisés tiene una conexión más cercana.
El tema aquí, el profeta verdadero es que habla por Dios a los hombres. Y aquí lo dice claramente. Yo he hablado por muchos profetas. Ellos hablan por Dios a los hombres. Y ese es el tema que está tocando acá, que habla por Dios a los hombres. Y luego va un paso más allá y dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Él habla por mí. Vamos al tercer ejemplo, cómo esta palabra es usada. Deuteronomio 18, otra historia que muestra la transición que toma lugar. Moisés es un hombre anciano ya y tenemos un anuncio formal de cómo esto va a suceder. Capítulo 18 de Deuteronomio, verso 9. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Quiero parar aquí por un momento. Es una lista grande. Tenemos todavía esta lista, los brujos, agoreros, adivinos, sortílegos, encantadores, adivinos. A veces salen propagandas de esto en la televisión y es interesante. Esta mujer que era de medio, que estaba en la televisión la apresaron, la arrestaron por evasión de impuestos. Y alguien dijo, ¿por qué no predijo eso ella misma? Hay muchas cosas locas y muchas personas tratando de usar otros poderes y otras cosas en lugar de confiar en el Señor. Pero ese no va a ser la manera en la cual ustedes van a depender. No van a consultar a agoreros ni adivinos. Continuamos leyendo, verso 15. Profeta de medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo sabremos si no es Dios? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Es simple esto, ¿verdad? Luego dice, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Hay preguntas. ¿Quién verdaderamente está escuchando de Dios? ¿Cuáles son los verdaderos profetas de Dios? Y yo creo que esta prueba todavía funciona. Y si dicen algo y no sucede, no sucede, es una buena prueba. No tienes que tener temor de esos profetas, ni preocuparte. Escuchamos algo y a veces, ocasionalmente, escuchamos a alguien en el nombre del Señor proclamar algo que va a suceder. Cuando sucede, tú puedes asentir con tu cabeza
si tenía entendimiento y si realmente escuchó del Señor. Y si no pasa, él le erró, está equivocado. No tienes que estar ni preocupado por esa persona. Y continúas en otros pasajes y puedes estudiar esto más. Y en Israel, y decía, esto dice el Señor, que mañana va a suceder tal cosa, y no sucedía. ¿Qué hacían con ellos? Los apedreaban. Y dice, si viene un falso profeta en medio del pueblo, vamos a tratar con ellos. Y hay otros de otros lugares y otras naciones. No se preocupen de ellos, dice. Cuando alguien habla la palabra de conocimiento, de sabiduría o palabra de profecía, si sucede, entonces tú ves que sucede. Alabas a Dios. Aún en el Nuevo Testamento dice, no vamos a juzgar todas estas cosas y probarlas. Tenemos que estar entendidos y apercibidos de estos. Lo que sucede ocasionalmente es que algún profeta va a predecir que no, cosas que no iban a ocurrir en su tiempo de vida. ¿Qué hacemos? Tenemos que ser muy pacientes con eso. Si alguna vez has errado, yo creo que todos hemos errado y hemos errado en escuchar a Dios. Y malentendemos ciertas cosas. Entonces tenemos que ser pacientes unos a otros. Si tú pastor, y tú eres pastor, y tu grupo, tu líder de célula falla, no lo apedrees, por favor. No estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. No estamos bajo esta ley. Pero esto nos introduce a la idea de que no estamos aquí, que el profeta es un predictor, alguien que predice. A veces están hablando por parte de Dios. Si ellos hablan por mi parte, esto va a ocurrir. Entonces, eso es lo que vamos a permitir a Dios obrar en nuestras vidas. Hay muchas cosas que han sido habladas a mi vida muchos años atrás, hace más de 20 años. Un hombre habló cosas a mi vida y me rasqué la cabeza y dije, yo no sé. Yo no entiendo siquiera lo que me ha dicho. No comprendo lo que me ha dicho. Y me dio una escritura del Nuevo Testamento y dije, ¿qué haré? ¿Qué haces con eso cuando no entiendes? Y no tiene sentido. Y no, ni siquiera lo que tienes que hacer es guardarlo. Y si es del Señor, más adelante lo vas a entender. Y si no es del Señor, entonces lo dejas guardado ahí. Lo guardas en tu memoria. Y si no es del Señor, no importa. No va a cambiar nada. Una de las cosas que tenemos problemas, y los hijos de Israel también tenían problemas, era en confiar que Dios sabía lo que estaba sucediendo. Y Dios iba a hablar a través de estos profetas. Y esta cosa que fue hablada, me hablaron a mí, era hace 20 años. Cuando pasaron 16 o 17 años, hasta que un día yo empecé a pensar en esto, en mi mente pensando, esto es quizás lo que está sucediendo, no. Y no me preocupaba, pero simplemente pensaba en eso, en varias ocasiones. Y un día el Señor me dijo, ve esa escritura otra vez. Y mientras lo hice, Él me dijo, ¿tú ves lo que está pasando en tu vida y sucediendo en tu ministerio? Y dije, sí, ya lo tengo. Soy un poco lento, pero sí, lo agarro. Y me di cuenta que Dios estaba haciendo la mera cosa que dijo que iba a hacer. Y no era la manera como yo estaba pensando de lo que estaba haciendo en mi ministerio. Pero Dios hace esas cosas y a veces pasa mucho tiempo para que podamos entender todo esto. Y esa es la naturaleza de este don. Y es lo que es un profeta. Yo te he traído para que tú puedas ver lo que es un profeta, que es más que alguien que predice el futuro, en el sentido que lo usamos aquí, con todo esto. Hemos llenado ese espacio en blanco. Aquel que habla el mensaje que Dios le ha revelado a él. Entonces,
Esto es claro que el profeta habla de parte de Dios el mensaje que Dios le ha revelado. En su más amplio significado, la idea es de a veces predecir o proclamar. Ellos tienen entendimiento en la voluntad de Dios. Es lo que se llama la proclamación. Y ellos entienden la voluntad de Dios. Y esto es siempre algo que nos anima y llama a los hombres y desafía a los hombres a obedecer a Dios. No es lo que está sucediendo mañana, sino lo que está pasando hoy día. Y a veces los profetas, muy a menudo, y podemos caracterizar el llamado a ser profeta, también aquellos que apuntan al pecado en la nación y dice, cambia eso, cambia eso. Y a veces viene toscamente, así dice Dios, vas a morir si continúas haciendo eso. ¿Y eso era verdad? Es verdad. Muchas veces Dios estaba hablando claramente. Y en la versión Reina Valera dice, moriréis. Pero en la realidad, el profeta viene como alguien que predice y proclama para que obedezcamos a Dios. Ese es otro concepto. El otro concepto es el de predecir, que es más estrecho, pero es el del que más pensamos cuando se nos habla acerca de profeta que está prediciendo el futuro, que tiene una visión anticipada a la voluntad de Dios y predicen y anima al justo y predicen y continuamos siguiendo al Señor y entendemos estas cosas, pero también les advierte del juicio, de los juicios que van a venir. Y la fórmula común que era usada para los profetas, que indicaba que estaban hablando, decía, así dice el Señor, así dice el Señor. Aquí en el lenguaje de la Reina Valera 60. Y aquí es lo que Dios dice. Entonces tú lo ves a lo largo de toda la escritura, así dice el Señor. Esta era una frase pequeña que les ayudaba a entender que esto no era el profeta, porque el profeta podía estar predicando grandes cosas y estaban proclamando, les estaba predicando y luego llegaba el momento donde venía esta claridad y este es el mensaje de Dios para ellos y él empezaba a decir, el Señor me habló a mí. Esto dice el Señor. Y empezaba con esa pequeña frase. Y abrían la gente los oídos. Este no es mi idea, es lo que Dios está diciendo. Y ellos entendieron así. Y esta era la frase común para indicar que era Dios hablando a través del profeta. Ahora, veamos de otra manera. Hay 4 maneras de la función del profeta. Y esto es a modo de repaso. Y vamos a usar otras palabras y otra terminología. Primero, funcionaban como predicadores que denunciaban la palabra de verdad, interpretaban la ley para la nación, para que la gente pueda entender. Ellos predicaban y esa era su labor, denunciar el pecado y amenazar a las personas en términos de juicio. Era su llamado para traer a la gente arrepentimiento. O también a veces decir, Dios te ha perdonado. Esa era parte de su labor, eran predicadores. Ellos podían demostrar esto y hablar las palabras del Señor en todas las cosas. Y lo que tú tienes que entender y lo que quiero que esto te quede claro, que esta función como predicador, como proclamador, era probablemente mucho de lo que ellos nos predicaban, más que el elemento de predicción. Este era
él invertía más tiempo en predicar y ministrar a la gente y decir a la gente, esto es lo que Dios está haciendo ahora en la tierra, es lo que está haciendo en nuestras vidas ahora. Y una vez más, quiero enfatizar esto. A veces pensamos que el profeta tiene que ver solamente con predicción del futuro, pero eran predicadores. La segunda función era que eran aquellos que predecían, y ellos anunciaban juicio, liberación, o el Mesías, o todos los aspectos del Mesías y su reino. Y predecir el futuro no tenía que ver con satisfacer la curiosidad o que la gente se interese en estas cosas. Yo creo que muchas de las preguntas que tenemos acerca de los profetas es si podemos ver lo que va a suceder. Hay mucha curiosidad. Por la razón es que yo sé que hay mucha curiosidad, y cuando vemos en los stands ahí a la salida de los supermercados, vemos todas esas revistas que son basura y tienen predicciones. Este fulano ha predicho esto. Todos quieren saber el futuro. Y todas las predicciones, que el sol va a brillar la semana pasada. Y es cosas. A veces es ridículo y cómico. Pero eso predicen esas revistas. O gente que se va a enfermar la semana que viene. Algunas cosas así. Estamos tan preocupados del futuro, de la predicción. Pero Dios no les dijo que predigan para la curiosidad. Y esta función de la predicción era para demostrar que Dios conocía el futuro y que Dios controla las cosas que están sucediendo en la tierra, y necesitas conocimiento revelado para que estés listo. Tú tienes que estar listo para el futuro y listo para el siguiente paso. Entonces, una de las predicciones de un verdadero profeta era que se iban a cumplir. Y si no, el profeta no había hablado de parte de Dios. Hay un pasaje interesante que ya hicimos referencia en 1 Samuel 3:19, y que el Señor estaba con él y que ninguna de sus palabras caía a tierra sin que se cumplía. Todo lo que él predijo se cumplió. Nada era ocioso y sin fruto. Continuemos. La tercera función del profeta del Antiguo Testamento, que ellos funcionaban como centinelas sobre el pueblo de Israel. Ezequiel nos da un buen ejemplo de esto. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel se para en las paredes del monte de Sión y es un centinela. Y Ezequiel nos dice que lo instruyó, que se pare en las paredes y que mire y vigile y suene la trompeta. Era como una atalaya. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pastor, el predicador? Él tiene que tocar la trompeta o la alarma cuando algo está por venir mal. Cuando él ve al enemigo entrometerse, él tiene que decirte y tiene que tocar la trompeta. ¿No es eso sorprendente? Vamos al doctor y estamos muy felices. Cuando él suena la trompeta dice, no me gusta cómo está esto, trataremos esta parte de tu cuerpo. Y vamos al abogado y estamos muy animados y emocionados. Oh, yo veo aquí que tu contrato tiene problema. Cambiemos este acápite del contrato y nos ayuda para evitar problemas. Pero es sorprendente cuando vamos al predicador y él nos dice, este comportamiento te va a poner en problemas, tienes que cambiar. Oh, tú no me puedes decir lo que voy a hacer. Pero el doctor y el abogado te dicen lo que vas a hacer y tú les pagas y los recompensas y le dices gracias por hacerme saber esto con anticipación. Pero cuando el predicador nos decimos, oh, ¿no es esto raro? A veces somos muy raros. Cuando el predicador te apunta a un problema, tenemos que estar listos
a decir, sí, no me di cuenta de eso. Porque el predicador es un centinela, un atalaya que está viendo que nada se está entrometiendo. Y otra imagen que tenemos es como un pastor que está vigilando. Y si hay algún lobo o alguna otra, tienes que tener cuidado con esa persona, porque te va a influenciar y te va a traer problemas. Oh, él no, si es una buena persona, es mi amigo. Si muchas personas te están diciendo, tú tienes que tener cuidado. Quizás estos son tus amigos, quizás deberías oírlos. Si varias personas te están diciendo que te acerques a esa muchacha, no importa cuán bonita sea, ¿ah? Si lo suficientes personas te están diciendo, ¿estás seguro acerca de él? Tú de repente necesitas reconsiderar cuán avanzada en el proceso estás, o quizás tengas que parar y decir, muchos me están diciendo esto y son personas que yo confío. Tenemos que ser sensibles para permitir a aquel que está en este ministerio ser centinelas. Entonces, la razón por la cual me tomo el tiempo para hacer esto, porque vemos a los profetas que están cumpliendo esta función, y muchas veces la gente está diciendo, bien, gracias por las advertencias, y otras veces son como nosotros, no sabes de lo que hablas, yo puedo arreglármelas. Voy a dejar esto. Continuemos con la cuarta función de los profetas del Antiguo Testamento, que te voy a mencionar. Eran intercesores. Vamos a leer un par de pasajes rápidamente. Éxodos capítulo 33. Hay un pasaje que ya hemos discutido, el hecho de que Dios reconoce y reconoció a Moisés como profeta enviado a su pueblo. Moisés funcionó como profeta y como sacerdote y como líder de la nación. Pero yo quiero que veas aquí como intercesor. Éxodos capítulo 33 y verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Vayamos al capítulo 34, verso 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Moisés estaba clamando a Dios, y le dijo, Dios, sé que somos de dura cerviz, y somos testarudos, pero por favor nos perdonas. Y lo que está haciendo aquí, está clamando por los pecados del pueblo. Él está intercediendo por los otros. Y él tiene una venida para venir a Dios. Hemos visto en distintas maneras. Él viene cara a cara a Dios y clama a Dios. Y le dice, por favor, nos puedes perdonar. Veamos un capítulo más en Jeremías. Jeremías capítulo 7. Jeremías, nos lo denominamos al profeta llorón, porque él clamó tantas veces en favor de la nación, de su pueblo. Y hay ejemplos a lo largo del libro donde él habla y clama al Señor y pide que perdonen a la nación y ora al Señor. Pero veamos capítulo 7 de Jeremías, verso 16. En este pasaje el Señor le dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Qué tremendo. Eso indica que él había estado orando y le dice, ya no intercedas más por ellos.
Y Dios en este punto le dice, Jeremías, no voy a oírte. Dios llegó al punto que dice, ya no necesitas orar. Alguna vez el Señor te va a liberar de orar por alguien que ha estado orando. Eso es difícil, es tremendo. Quizás alguien que tú amas. Pero aquí este era su pueblo. Estas eran las personas con las cuales él había crecido y amaba. Y Dios le dice, Jeremías, ya no ores por ellos. Ya no voy a oír más. No clames por ellos. Y este es uno de los labores importantes que hacen los profetas. Y quiero que esto entiendas, que estos profetas no están apuntando su dedo, no siempre están predicando y prediciendo el futuro. Ellos también están orando. Esa es la naturaleza de un verdadero profeta, es que está en sus rodillas y es un intercesor. Y lo ves a lo largo de toda la escritura, que van a hacer este tipo de responsabilidades. Un ejemplo más. Ezequiel, capítulo 13. Ezequiel 13, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profeticen, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en el desierto fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. ¿Por qué está enojado el Señor? Porque no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor. En otras palabras, no han protegido a su pueblo. En la Escritura habla a aquel que Dios busca a alguien que se ponga en la brecha y él no lo encontró. Ezequiel, Dios dice, habla a estos falsos profetas. ¿Y qué los hace falsos? No les importa a la gente. No tienen ninguna preocupación. No oran por la gente. No se paran en la brecha. No cumplen la labor de profetas. No les importa. Es una acusación fuerte. Entonces, por eso son falsos. Por eso es que no van a hacer esto. No van a interceder como ellos deberían interceder. No están haciendo su labor. Veamos el capítulo 22. Ezequiel 22, verso 30. Y dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya, y no lo hallé. Por tanto derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumiré, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Yo busqué entre ellos hombre y no lo encontré, que esté dispuesto a estar en la valle. Dios está buscando profetas, está buscando gente que haga esto. Esa es la verdadera naturaleza del profeta. Él va a arrodillarse, no solo va a predecir, va a pasar tiempo por sus hijos, intercediendo por su iglesia. Alguien que va a derramar su corazón. El verdadero profeta se va a poner en la brecha y va a venir a Dios. Aquí tenemos esta historia de Moisés en Éxodo. Moisés vino a Dios y Dios le dijo, hazte a un lado, los voy a raer de la faz de la tierra. Estoy cansado de oír de sus quejas y sus murmuraciones. Hazte a un lado, Moisés, yo los voy a destruir y voy a levantar una nación de ti. ¿Se acuerdan cuando eso le habla a Moisés? ¿Y qué dice Moisés? Oh, esa es una buena idea. Oh, me hago a un lado, Señor. No es lo que él dice. ¿Por qué no dice? Porque él tenía el corazón en el pueblo. Era un verdadero profeta. Él se paró en medio y dijo, no, Dios,
No, que eso no ocurra. Yo me voy a parar en la brecha. Sálvalos, aunque sean algunos justos. Déjame continuar trabajando con ellos y predicando y predicándoles a ellos y darles la ley que tú me has dado. Él intercedió. Y tú tienes que a veces venir delante de Dios. Oh Dios, déjame pararme en medio. Es lo que Dios está diciendo. Estoy buscando a alguien que se pare en la brecha y que se dé entero para llenar la brecha. Y haga lo que sea necesario para que se salven estas personas y que esto se cumpla. El doctor Shalom Paul, que era uno de los catedráticos que tuve el privilegio de estudiar con él en Israel, él dice: todo el tiempo están contendiendo los profetas con la gente y en la noche están contendiendo con Dios. Y a veces en el ministerio parece que pasas todo el día sirviendo y contendiendo, o ambos, con la gente y trabajando con la gente. Todo el día tratas con los temas de la vida y toda la noche estás delante del Señor y estás clamando a Dios. Y esa es la naturaleza del verdadero profeta y la característica que ellos tienen que pararse. Entonces, aquí está la pregunta que yo tengo al final de todo esto. ¿Existen todavía los profetas? Sí, seguro que sí. No hay ninguna cuestionante. No debería haber ninguna cuestionante. Todavía existen los profetas y están involucrados en nuestras vidas. Necesitamos el ministerio del profeta. Quizás tú no te has llamado, no has sido llamado al don de la profecía o el oficio de profeta. Hay algunos evangelistas, pastores, maestros, lo he dicho mal, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y todas, quizás tú no eres llamado a uno de estas 5 posiciones, pero yo quiero que veas, alguien que no está preocupado en predecir el futuro, está involucrado en todas estas áreas, es un centinela, es un intercesor, es alguien que predice en algunas situaciones, pero más que todo es un predicador. Está en todas estas áreas. Muchos de los predicadores interesantes que están liderizando ministerios están en esta posición. Y no es eso lo único que hacen, pero están en esa posición como profetas. Es poco usual tener un pastor que sea también profetas, pero algunos son llamados, tienen ministerios muy originales y tienen dones porque ministran de esa manera a la gente. Y a veces no tiene sentido y que te digan: esto dice el Señor, tienes que cambiar esto, tienes que arrepentirte de esto y cambiar esta otra cosa. Y a veces, esto parece medio duro, pero necesitas cambiar. ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde estarías? Mi aliento a ti. Tenemos que ser sensibles a todas estas cosas. Tenemos que permitir a los profetas del Antiguo Testamento, que vamos a continuar en la siguiente hora, y que ellos hablen a nuestra vida, porque claramente mucho de lo que hablan era acerca de su tiempo, pero también es acerca de nuestro tiempo y algunas de las cosas que necesitamos en nuestras vidas. ¿Es la naturaleza humana es diferente a lo que era entonces? No. Necesitamos la misma corrección, el mismo ánimo, aliento, la exhortación. Necesitamos alguien que ocasionalmente venga cara a cara y nos diga: esto dice el Señor. Porque yo necesito oír de Dios. ¿Tú también? ¿No es así? Necesitamos oír del Señor. Entonces seamos sensibles a estas cosas y deja que estos profetas nos hablen. Y los profetas que traen nuestras vidas, que también nos hablen. Amén. Alabado sea Dios.